Bienvenido a todo el mundo a la 22ª merienda cena con Ad Absurdum. Hoy para dar forma a esta merienda cena tenemos, pues por aquí tenemos a David. Hola. Por aquí a Isaac con una tajada de melón. Sí. Y hoy como invitada, ya sabéis que los miércoles toca persona ilustre entre nosotros, tenemos a María Javer. Por aquí abajo. Hola. Que ahora explicaremos, bueno, contaremos un poco de su biografía para que la conozcáis y empezaremos a charlar un poco sobre prehistoria, Edad Media. Ojo, me gusta esa mezcla. Y antropología física, que en realidad es la clave del asunto. Y nada, pues es que en realidad ya lo de siempre. Muchas gracias a todos esos suscriptores que nos apoyan mucho en el canal y a todas esas personas que están ahí día tras día pues viendo un poco las charlas que salen por aquí. Si es que tampoco va a pasar el rato. Si tampoco hay que hacer mucho más para pasar el rato. Por lo demás, pues si David quiere empezar a contar algo de María, pues Como quieras. si le apetece, no hay obligación ninguna. Pues mira, sí, voy a empezar. María, tú has hecho ya la parte chunga, que siempre tenemos el mismo problema, que es el apellido. María, a ver, que hay gente que dice a ver, Javer, no tenemos muy claro cómo se pronuncia. Yo reconozco que digo Javer. Se pronuncia Javer, pero toda mi vida me han hecho muchas bromas telefónicas de a ver. Pero sí es Javer en principio. Vale. Vale, pues María Javer Uriarte, que es licenciada en Historia por la Universidad de Salamanca, si me equivoco en algún dato, ¿me corrige? Vale. Doctora en Historia por la Universidad de Granada. La tesis doctoral es Neandertales de la Península Ibérica, estudio arqueológico y paleoantropológico. En eso hago un apunte y os cuento una cosa muy curiosa que me pasó. Cuando yo terminé mi curso de doctorado, yo lo hice en la Facultad de Medicina en la Universidad de Granada. Pero claro, cuando terminas y te doctoras, en el momento cuando lo hice yo, eras doctora en medicina. Entonces, como yo venía de otra carrera, me dije, usted no puede ser doctora en medicina porque puede llevar equívoco en el caso de que usted quisiera utilizarlo mal. Y dije yo, bueno, pero es que he hecho el doctorado en medicina y en antropología física y forense, es decir, no es lo que hay. No, tiene que usted que elegir en qué se quiere doctorar. Entonces tuve que elegir, no sabía qué elegir, digo, bueno, pues elegiré mi propia carrera. Y de hecho luego tuve que hacer un máster de antropología física y forense para demostrar que estaba relacionada con esto. Ahora ya te doctoras por la Universidad hay otras opciones, pero me lo plantearon tal cual. O sea, que siendo doctora tuviste que hacer un máster. Sí, eso me ha encantado. Para demostrar que realmente tenía conocimiento de antropología física y forense. Que no querían que fuese doctora. Efectivamente. Muy bueno. Bueno, pues en la actualidad profesora de prehistoria en la Universidad de Murcia y miembro del grupo de investigación ECEOMO del Departamento de Biología Vegetal de la Facultad de Biología, también de la Universidad de Murcia, y miembro de MUNPANQUAT. Ah, sí. Efectivamente. La Asociación Murciana para el Estudio de la Paleontología y el Cuaternario. Paleoantropología. Sí, efectivamente. Además es una labor muy bonita, el nombre es difícil, yo lo sé. Yo cada vez que voy a hacer una factura o decir quiénes somos, no sé cómo decirlo. Lo que pasa es que, bueno, era algo que faltaba dentro de la región y nosotros que empezamos integrando lo que es Sima de las Palomas y Cueva Negra, en los dos yacimientos del Paleolítico, además uno con restos de Neandertales, los mejores además conservados de toda Europa, al estar totalmente articulados. Y entonces, bueno, pues el nombre, la verdad es que surgió un poco, si me oyera me mata, del presidente, Michael Walker, que estuvo dándole vueltas, quería agregar todo y al final para que sirviera para versión inglesa, porque nuestros voluntarios son muchas veces extranjeros, y se quedó ahí, MUNPANQUAT. Lord Farquaad a partir de ahora, como en Shrek. De todas formas, Fundación Michael Walker estaría guapísimo también. Hubiera estado muy chulo. Porque Michael Walker es que mola el nombre. Yo recuerdo que, no lo conozco muy personalmente mucho, pero lo he visto por el laboratorio y recuerdo que la presentación de Michael Walker fue bastante espectacular cuando yo estaba allí, porque fue un poco como escuchar llegar, pues no sé, una especie de... La puerta tembló, llegó un poco con un montón de cajas,
De hecho, es que se oyó un golpe a la entrada, se tropezó alguien y recuerdo que las que estaban allí presentes, Azucena y María, allí dijeron, ya está aquí Michael. Sí. ¿Por qué? Bueno. Pluma, sí vamos a intentar enseñar un poco los mapas de los sitios que la gente pues no conoce. Yo creo que un poco la clave también de que venga María es hablar de la prehistoria a nivel general, pero de la región de Murcia concretamente. Así que sí, iremos un poco guiando el asunto. Sí, porque ya lo iremos viendo más detenidamente a lo largo de la charla, pero como María ha trabajado en muchos yacimientos muy distintos entre sí, tengo aquí anotado la iglesia de San Nicolás de Salamanca, la catedral de Toledo, cementerio en Almería, en Murcia, por ejemplo, la Semana Palma que has dicho tú, los Villaricos de Mula y actualmente en el yacimiento de San Esteban. O sea que iremos poco a poco desentrañando cada uno de ellos y ya enseñaremos dónde están para la gente que nos sigue de fuera. Y concretamente nuestra relación contigo empieza en el laboratorio arqueológico de la universidad, trabajando con restos de Camino del Molino de Caravaca de la Cruz, la Santa. Y allí empezamos a trabajar con restos, con la que es tu especialidad realmente, que es la paleoantropología, ¿no? Esos restos prehistóricos, en ese caso calcolíticos, empezamos a trabajar. Y entonces ya te vamos a ir lanzando preguntas a partir de esa experiencia que nosotros tuvimos contigo, aunque para Juanje fue un poco traumática. Sí. Es que a lo mejor, bueno, una cosa que no te he contado, y no he contado en general mucho, pero me acuerdo mucho del laboratorio, porque yo en ese momento me di cuenta de que le tenía aversión a los dientes humanos cuando se presentan sin la enjundia de alrededor, vaya. A las mandíbulas inferiores concretamente, sobre todo a las inferiores. Y recuerdo que de hecho cuando me tocó pues limpiar algunos restos, etcétera, las mandíbulas tenían que... No me acuerdo a quién, pero me he acordado de que tenía que pasársela a alguien para que me echase un cable, porque no sé por qué me pasó. Tuve ahí una especie de revelación personal. Y, en fin, pues eso. Lo llevo todavía eso aquí dentro. No, pues eso tienes que superarlo. Juanje, es decir, tú te tienes que venir al laboratorio conmigo un día y lo superamos. Lo superamos. Yo no sé si esa lateral me ha hecho que no me convence. Bueno, pues cuando nosotros empezamos a trabajar allí descubrimos lo que era la paleoantropología, porque la mayoría ni siquiera sabíamos que eso existía. Entonces, así a grandes rasgos, ahora tú si quieres matices, pero consiste en estudiar restos humanos para saber sobre las culturas del pasado, sobre los individuos del pasado. Y ahora la pregunta que te haré es ¿hasta dónde podemos llegar a saber? Porque continuamente vemos artículos de periódico que hacen referencia a que se sabe que los neandertales hablaban por tal hueso que se ha encontrado, o se sabe que comían determinada cosa a través de los restos que se han hallado en las tumbas, no solo de alimentos, sino por los propios restos óseos, por la dentadura y demás. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar a saber estudiando los restos humanos? Pues muchísimo, es decir, no os estoy llamando viejos, pero desde que vosotros estáis en el laboratorio hasta ahora, hace unos cuantos años, ha habido una verdadera revolución. ¿Por qué? Porque ya no solo somos nosotros los que estamos estudiando, sino que ahora dependemos de muchísimas otras disciplinas. Entonces llega un momento que da hasta miedo saber, cuando uno tiene un esqueleto, ya no sabemos el sexo, sabemos la edad, sabemos las enfermedades, vale, hasta ahí más o menos sí que controlábamos la estatura. Pero es que ahora podemos llegar a conocer, por ejemplo, la dieta. Pero ya la dieta mucho más estricta de los últimos 15 años, cada vez mucho más, pues bueno, más definida, porque cada vez sabemos más cómo buscar lo que nosotros necesitamos. Porque bueno, en general cuando nosotros normalmente buscamos otras opciones en otras disciplinas, claro, tenemos que darnos cuenta que yo no entiendo su lenguaje y ellos no entienden el mío. Nos ha pasado este año con lo de la paleoparasitología. La paleoparasitología, que es una pasada, porque vamos cogiendo parásitos del pasado y los podemos detectar. Entonces, claro, te viene el paleoparasitólogo, un hombre sin igual, y te viene a enseñar fotos y alucina. Mira, aquí está el huevo y aquí no sé qué y aquí tú... pero no entiendes nada. Es decir, nada, absolutamente nada. Entonces, claro, tú le haces la pregunta, ¿y esto a mí para qué me sirve? Entonces él le pone la misma cara que tú estabas poniendo antes. Pues, ¿no lo ves? No, es que yo, ¿qué sé del pasado de esta gente? Es decir, ¿qué puedo saber? Y estamos justo en ese momento. En el momento que ya estamos entendiendo nuestros lenguajes de unos y otros,
y ya nosotros podemos preguntar más abiertamente y ellos nos pueden comentar y ya empezamos a entenderlo. Y ahora es cuando realmente estamos obteniendo resultados. Y entonces ha habido una diferencia porque, muy brevemente, luego ya si queréis nos metemos, ya utilizamos generalmente el ADN mitocondrial, que se ha abaratado mucho, también es verdad, y cada vez hay más equipos que lo hacen, el ADN nuclear, todo eso nos hablan de los orígenes exactos, de dónde viene cada una de las personas, que es muy interesante, pero en todas las épocas, es decir, históricas y no históricas, me da exactamente igual, color de pelo, enfermedades que podemos conocer no solo por el hueso, sino muchas que se nos escapan por el ADN, poder comprobarlo, esa alimentación, los parentescos entre personas, es como conocer más íntimamente qué hizo esa persona en vida. De hecho, es que hay una reflexión que tú haces en un vídeo que habéis subido hace poco del yacimiento de San Esteban, después lo pondré en el chat para que todo el mundo lo vea, que es que muchas veces la gente cuando se acerca a un yacimiento ve restos humanos y piensa solo en la última fase, en la muerte. Sin embargo, unos restos humanos de un ser muerto te aportan mucha más información de su vida que de su muerte, probablemente, porque incluso hay cosas que vosotros no podéis llegar a saber de cómo murió una persona si no le afectó a los huesos, entiendo. Sí, efectivamente. Pero fíjate, por ejemplo, había infecciones o había determinadas causas de muerte que no conocíamos hasta ahora y que otras disciplinas nos están dando pistas y que unimos un poco los puzzles y muchas veces podemos incluso poder casi detectar o por lo menos acercarnos al por qué se murió una persona. Y por eso en el vídeo soy muy pesada, la verdad, pero lo decía. Es decir, yo cuando veo un esqueleto, yo lo que veo es cómo vivió esa persona, que es lo bonito. Que se hizo un traumatismo. Fíjate, pues se cayó cuando era joven y tiene la costilla, se la quebró y un brazo. Y eso nos ha pasado, conocemos a 50.000 personas que le ha pasado lo mismo. Pues hacía este ejercicio, pues posiblemente hacía esta actividad. Entonces cada vez le vas poniendo cara. Y bueno, el último paso es, nosotros trabajamos pero en Camino del Molino con unos forenses de Berín que hicimos una reconstrucción facial y ya es una pasada, porque es que ya le ponen hasta cara y lo estás viendo a la persona que tienes ahí como esqueleto. Entonces yo creo que lo bonito de la antropología es lo que ofrece, pero repito, sin los historiadores y sin los arqueólogos no serviría absolutamente de nada, porque te dan informes, pero tú tienes que interpretarlos. Cuando conocéis tanto ya de una persona, ya en cierta forma, digamos que sois capaces de emitir un juicio de valor sobre esa persona ya casi, o incluso a lo mejor os encariñáis o le cogéis manía a esa persona. ¿Habéis llegado a dictaminar a alguno que haya muerto por tonto? Es decir, hemos podido llegar a la conclusión de que este era un cafre en vida y murió porque era un poco espabilado. Tengo una amiga que encontró unos traumatismos, ¿no?, de caída y se reían, decían, si es que mira qué caída tan tonta tuvo que tener este hombre para morir así, porque fueron causa de muerte, de un traumatismo craneal, pero se notaba que no era que se le habían infligido, sino que se había caído y había muerto del golpe, pero no. Es decir, nos quedamos, no emitimos juicio ninguno. De hecho, en el libro este se publicó el año pasado, el de Humanos, una breve historia de cómo la hemos pifiado. Dicen que la primera metedura de pata fue Lucy, porque se cayó de un árbol. No sé hasta qué punto se puede saber exactamente que cayó de un árbol. Está la cosa complicada, lo de si se cayó de un árbol o no se cayó de un árbol. De todas formas, eso lo sabemos todos y no es por... Voy a hacer una pequeña crítica, ¿vale? A todos sí, no pongas a cara, Juanje. No, una pequeña crítica, porque es verdad que a todos nos gusta que la gente lea lo que estamos haciendo, porque somos todos ombligo del mundo y decimos, es que lo mío está muy chulo y lo tienen que conocer. Entonces sí que es verdad que hay que tener cuidado con todas esas investigaciones o con esas cosas que intuyen cosas que luego no comprueban. Entonces no es en el caso de Lucy, ¿vale? Entiéndeme, pero me viene ahí a hilo esa pequeña reflexión de que, bueno, es decir, que muchas veces hay que ver realmente los datos con los que se trabaja para esas generalidades de las que hablan, que me parece muy bien, pero con 15 muestras, por ejemplo, ya hablar de una teoría general, como pasa muchas veces, y más en mi campo, sobre todo en evolución humana, que aparecen dos huesos y dicen, pues este fue el antecesor. Ojo, es decir, hay una variabilidad humana, hay una variabilidad importante y está bien las teorías, pero... Eso lo comentamos nosotros en
en una especie de, bueno, una chorradita que tenemos, una columna que tenemos en un pequeño, en Descubrir la Historia, que es una revista. La que va a salir ahora va un poco también sobre lo que acabas de decir de las ganas que tiene digamos, todo científico de descubrir algo o de tener el primer fuego, el primer embarazo, el primer no sé qué de la historia, o el más grande o el más antiguo, etcétera. Y es un poco en la línea de lo que decías, que muchas veces con esa ansia de, pues eso, incluso de llegar a coger dos huesos y decir, mira, un nuevo tipo de homínido, ¿no? Bueno, que hay que tener, pues eso, que hay que tener un poco de cuidado. Hay como los neandertales, cuando eran los neandertales pelirrojos, todos los museos preocupados en poner a todos sus neandertales pelirrojos, bueno, los del Sidrón tenían un gen que hablaba de la posibilidad, fueran pelirrojos. A lo mejor no todos eran pelirrojos. Claro. Entonces, pero ya la noticia, los neandertales eran pelirrojos y todo el mundo súper contento. Dice, hay una pregunta en el chat de Marta, enfocada sobre todo a las personas ajenas de la disciplina. ¿Para qué sirve saber qué actividades realizaban, qué rostro tenían, etcétera? Más o menos. Pues claro, imaginémonos que hasta ahora se ha hablado muchas veces de que, por ejemplo, el rol sexual, los hombres hacían una cosa, las mujeres hacían otra cosa. Muchas veces hay fuentes históricas que te ayudan, pero las fuentes históricas muchas veces o no son completas o no son tan objetivas o obvian cosas que para ellos es tan normal que tampoco lo escriben, pues no tienen por qué escribirlo, pero tú quieres saber realmente en esa población cómo vivían. Pues es una oportunidad de ver realmente hombres y mujeres y qué actividades se dedicaban. Si también tenemos la edad, los niños estaban olvidados, pero hasta hace muy poco, incluso en la actualidad, en muchísimos sitios los niños tienen una parte muy activa en la población, en el trabajo, realizan trabajos diferentes. No se había planteado, es decir, los niños estaban allí, bueno, ahora se ha visto que los niños en determinados momentos, a determinadas edades, hay diferencias también entre sexos y hay diferencias también entre diferentes edades a la hora de realizar actividades que ayudarán a los mayores. Entonces yo creo que en vez de hablar de las grandes teorías, yo cada vez he ido a lo más pequeñito. A mí cada vez más me ha interesado lo que llaman la microhistoria, el ir de tu yacimiento, de tu familia, de tu esqueleto, intentar ver qué es lo que pasa allí y luego ver qué es lo que debería pasar a nivel general en esa etapa. Entonces, esos movimientos te sirven sobre todo para detectar la gente que está enterrada allí, a qué se dedicaba y si te puede ayudar a interpretar su papel dentro de su sociedad. Esto ya es una pregunta personal. Tú cuando entraste en la carrera de historia, ¿tenías ya claro que querías enfocarte hacia el mundo de la evolución del Paleolítico? Yo no quería ni ser arqueóloga. No soy la típica, yo de pequeña me gustaba Indiana Jones y quería ser arqueóloga. No. De hecho, yo quería haber hecho periodismo en Salamanca además, pero bueno, por diferentes circunstancias, al final no sé por qué, y de verdad que lo juro, no sé por qué me metí en historia, me gustaba, tuve una buena carrera, pero que tampoco era mi pasión. Y dentro de mi primer año, si sacabas buena nota en prehistoria, te llevaban a excavar a la Cueva de las Caldas, en Asturias, Paleolítico Superior, pedazo de yacimiento en la mitad de la nada, había que montar ahí para acceder un montón. Y excavé y dije, esto es lo que me gusta. Y después de estar siempre excavando todos los años en Cuevas del Norte, en proyectos así de ese tipo, sobre todo de Paleolítico Superior, cada vez me atraía más, que son los restos humanos, quería saber más. Y estuve un año después haciendo el CAP y pensando, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Me voy? ¿Dónde me voy? ¿Me voy a Granada? ¿Me voy a Barcelona? ¿Qué hago? Y al final me fui a Granada y ya me terminó de enamorar. Es decir, allí el equipo de Miguel Botella, ya son todos amigos míos del alma, terminaron de decir, es que esto es lo que más me gusta y esto es lo que quiero hacer. Una cosa, tu material de base es óseo, son los huesos. Una pregunta, porque a lo mejor es algo que alguien que esté fuera de la historia, porque hay gente que nos ve, que en fin, que lo ve un poco por interesarse, no conoce que la conservación no depende mucho del clima, del sitio, de la tierra, etcétera. ¿Qué suele ser mejor para la conservación de huesos? ¿Qué suele ser peor? Pues fíjate, es que tenemos las variables del tipo del suelo, de la temperatura y de la humedad, que son tres variables que tienen mucha diferencia.
Y luego además, estos 3 elementos es muy diferente en un hombre sano que en un hombre que tenga ciertas patologías, o incluso en una mujer a partir de la menopausia, que sus huesos son más frágiles, o en un niño. Entonces, fijaros bien, incluso dentro de un cementerio podemos encontrar zonas en las que mínimamente haya habido una mayor humedad. La humedad es mala, ¿no?, para la conservación de los restos, pero hay una parte que está perfectamente conservada. Entonces, una de las cosas que le llama mucho la atención a la gente cuando ve, por ejemplo, restos como los del Calcolítico, ya del cobre de Caravaca, dice, guau, si es que están muy bien conservados, y a lo mejor tenemos unos restos medievales que están fatal conservados. Entonces, son esas variables las que realmente van a actuar para que tú lo puedas conservar mejor. Y luego también muchas veces, como nosotros en las ciudades excavamos y creamos ciudad encima de otra ciudad, claro, nosotros vamos rompiendo. Y esas roturas cambian muchas veces las condiciones y entonces también muchas veces provocan, pues, malas conservaciones. Que supongo que en Murcia, con el nivel freático y tal, en San Esteban, cuando te preguntemos ahora, algo, no sé si llega al nivel freático, pero a lo mejor la humedad no ha sido buena, no sé. Claro, son zonas aluviales, son zonas de limos arcillosos, pero luego es muy curioso porque muchas veces cuando el limo arcilloso mantiene una textura y sobre todo una porosidad justa, es decir, milimétrica, que está muy bien determinada, pasa al revés, conserva muy bien los restos. Entonces es muy curioso porque yo he estado en yacimientos que sacas los restos y se te desmoronan. Tú llegas al laboratorio con astillas en terreno limoso y en otros, como en San Esteban, vemos que al revés, lo que hace la arcilla es hacer mazacote alrededor del hueso y los ha conservado, es decir, hablando malo del mazacote, ¿no? Sí. Para que veáis las diferencias entre temperaturas, tipo de suelos, a pesar de ser todos aparentemente iguales. Por eso mucha gente se da en los baños estos de lodo para conservarse un poco mejor. Para conservarse. Pero yo iba a hacer una pregunta parecida y suena un poco raro, pero ¿qué valoras en un muerto, María? ¿Qué valoro? Primero, claro, ¿qué necesita ese muerto para decir tú, oye, qué muerto más bueno, qué buen muerto me he encontrado? O uno muy malo, qué difícil me lo está poniendo este macho, que más se murió, qué vida me está dando a mí ahora. Uno, que esté completo. Eso es maravilloso, ¿no? De entrada. Y no suele pasar, ¿no? Vamos a hacer spoilers, no pasa. Sí que pasa, ¿eh? Pasa mucho, sí. En todos los que son en depósitos cerrados, sí que normalmente, es decir, encontramos todos los restos con todas las fases. Claro, con los sarcófagos, etcétera, pues bien cerradico, en principio debe estar todo. No, pero incluso en enterramientos romanos, enterramientos medievales, que han sido acotados, que han excavado su foso, y aunque, bueno, hayan puesto de diferentes tipos de cierre que puede haber, la verdad es que los encontramos muy bien y muy completos. Cuando ya están en zonas más abiertas, pues sí, cuando ya te tocas conejos, ya apaga y vámonos. Es decir, eso ya hay remociones, la mitad de los dedos y de otros no se encuentran. Entonces, el perfecto es el que mejor esté y el que más completo esté. Es una maravilla. Hay a veces que, por ejemplo, los niños, al tener los huesos tan frágiles, son los que peor se conservan muchas veces. Y cuando ves a un niño, incluso fetal o recién nacido, de 42 semanas, 44, perfecto, pues da muchísimo gusto, porque es que lo puedes estudiar todo lo que puedes estudiar, y si tiene colágeno ya suficiente para que salga ADN y pueda seguir... Eso ya es... Vamos a una fiesta. Ahí está. Hay una pregunta en el chat que vino en colación de esto, dice Pitsur, que para los que no sepan nada de anatomía, ¿cómo se sabe de qué especie es un esqueleto? Es decir, porque tiene... claro, un hueso puede parecerse a otro de otra especie, entonces más o menos cómo se... Ya sé que hay muchas guías y tal, pero más o menos alguna respuesta breve a esa pregunta que trátate. Pero en lo que se refiere a nuestra especie, ¿no? A nuestra especie humana, o en general. Creo... Entiendo que se refiere a nuestra especie respecto a otras, sí. Vale. Las diferentes especies humanas, ¿qué es lo principal o más salta a la vista, o cuál es el principal criterio a la hora de diferenciarlas? Hombre, los huesos son diferentes. Cuando tenemos el hueso completo, los huesos completos de cualquier especie animal y la nuestra, podemos diferenciarlo absolutamente sin ningún problema, ¿vale? Cuando los tenemos incompletos, imaginaros un fémur, ¿no? Un hueso largo, y de repente vemos que toda la caña, la diáfisis del hueso, está totalmente astillada, en astillas. Muchas veces la cortical, es decir, el grosor del hueso,
normalmente suele ser más grueso en los animales que en los humanos, entonces intentamos acercarnos por ahí. Los dientes, hay cosas curiosas porque hay una serie de incisivos de ciervos que muchas veces se han confundido con los incisivos de humanos en alguna ocasión, algunos dientes de cerdo también en alguna colección muy antigua, cuando se han revisado, se ha visto que están confundidos, pero generalmente se puede diferenciar muy bien el problema cuando están totalmente astillados, que ahí sí que es difícil, ¿no? Tienes que estar ahí viendo posibilidades. Guay. Pues en relación precisamente a todo esto que estamos hablando, hay una cosa que a mí me han planteado alguna vez gente ajena a la arqueología y demás, y seguro que a ti te lo han planteado continuamente. Y es ese dilema que supone el trabajar con muertos. Uh-huh. Mucha gente dice, bueno, si esto no lo harías con muertos de 20 años o con De hace familiares, 20 años. ¿por qué lo haces con gente de hace siglos? Entonces mucha gente te plantea, ¿dónde pones el límite? Uh-huh. ¿Con qué trabaja y con qué no? Pues yo hasta ahora, por ejemplo, nosotros acabamos de terminar un proyecto en el cementerio de Paterna de memoria histórica y son recientes, ¿no? Es decir, que estamos hablando de un periodo que es muy reciente y de hecho todavía hay gente que vive en la actualidad que ha vivido ese periodo. Yo, en mi caso personal, yo le doy el mismo respeto al de hace 50 años que a los restos humanos de un calcolítico o de la Sima de las Palomas. Es decir, exactamente el mismo. Es decir, mi único objetivo es intentar ver cómo vivió esa persona y qué puedo saber yo acerca de esa persona. Y la única cosa que yo ya me aprovecho los medios para hablarle también a los arqueólogos, ¿vale? Que son los que normalmente excavan, porque normalmente no hay un antropólogo cuando se excavan muchas veces las necrópolis, es que la excavación, es decir, lo que te enseña que la excavación tiene que tener una serie de normas y ser muy cuidadosa en toma de datos, en toma de fotografías, etcétera, yo creo, es decir, es súper necesario para que luego los antropólogos, si no estamos en campo, hagamos nuestro trabajo en laboratorio, porque si no es inviable. Que los traten con un protocolo, yo creo que hace falta eso, es decir, si ya sabemos que es importante y todo lo que dan, hace falta, en la región de Murcia, por ejemplo, un protocolo que se diga, no, es que todos los que se excaven tiene que ser así, de esta forma, con un mínimo, ¿no? Porque a lo mejor no se excavan en 50 años, pero que cuando uno abra la bolsa dentro de 50 años diga, wow, en lo que había dicho Isaac, wow, está bien y podemos estudiarlo y podemos hacer cosas. Si yo no puedo tomar muestras porque no tengo un duro, y yo también trabajo, yo soy profesora asociada, yo tengo empresa de arqueología, cuando no tienes ese dinero para hacer todas las muestras que, por ejemplo, en San Esteban como proyecto de investigación tienes, también puedes aprender a tomarlas, porque a lo mejor en el futuro alguien puede aprovechar tu yacimiento. Entonces yo creo que eso es lo que todos los historiadores, arqueólogos que están en campo tienen que tener como máxima, hacer un trabajo meticuloso de campo para que pasen los años que sea y se evolucione lo que sea, sacar datos. El mismo respeto, a unos y a otros, no pongo límite en lo que tengo. Aquí en España la antropología física no es como en Estados Unidos o en el mundo anglosajón, que allí puedes estar, es igual que un forense, ¿no? Aquí los forenses solamente son médicos. En el mundo anglosajón, si eres antropólogo físico, tienes las mismas capacidades que un forense. Entonces son diferentes formas, ¿no?, de legales. Entonces aquí en este caso, hasta memoria histórica lo tenemos que hacer los arqueólogos y antropólogos físicos y forenses, los dos juntos, y ya a posteriori y más actual ya serían los forenses. Un fuerte abrazo también a todos los profesores asociados del país. Sí. Madre mía, ese follón. Hay un apunte aquí en el foro, en el chat de Marta, que la tuvimos como invitada para hablarnos de arqueología preventiva. La vi. Hola Marta, que te vi, que te vi a entrevistar. Y dice que en su caso, hace un tiempo hizo un curso online de antropología de la UMU para tener nociones para su trabajo en la preventiva. Y dice que es totalmente necesario para los arqueólogos hacer ese tipo de curso. Sí, yo estoy con Marta. La pena es que debería darse ya desde esa primera formación, porque yo creo que es fundamental, porque es verdad que no todo el mundo le tiene que gustar ni la arqueometría, ni entender cómo puedo sacar lo que hay, los líquidos que hay en el fondo de un recipiente. Pues a lo mejor a gente que no le interesa, pero que sepa cómo preservarlo en el caso de que tenga esa posibilidad y lo puedan hacer otras disciplinas.
Hay una pregunta al respecto de lo que has dicho de la memoria histórica y algunos yacimientos más recientes, que si has tenido algún problema al respecto con la sociedad. O sea, alguien que te dijera alguna cosa o algo así. Sí, siempre lo hay con ese problema. Lo que pasa es que hasta ahora, claro, la región de Murcia no tiene ningún proyecto de memoria histórica, ni no hay nada de dinero asociado con esto. Y yo todos los trabajos que he hecho los he hecho o en Alicante o en Andalucía. Andalucía, además, trabajo con forenses, que fueron los pioneros, que además también están en Sudamérica, planteando una serie de protocolos a nivel internacional. Y allí es diferente porque lo ven de otra forma. Pero yo, no sé, yo me he reunido con todas esas familias para pedirles datos físicos, fotografías, para ayudar más a todos esos últimos esos datos, ¿no?, que podemos sacar antes de hacer el análisis genético. La verdad es que salgan o no identificados, para ellos es un descanso, es un pasar página en cierta forma. Y yo eso lo veo, es que me da igual, es decir, de qué lado estés, si estás en un lado, si estás en la derecha, estás en la izquierda, estás en el centro, arriba o abajo, me da igual. Es decir, si hay una familia que lo necesita para seguir adelante, qué mejor oportunidad que pasar página y ayudarle. Pues para pasar ya a una parte menos seria Eso me da mucho miedo. y que a nosotros nos interesa mucho en todo lo que hacemos siempre en estos medios. La ha introducido en realidad No Soy Ross en el chat. Sí, lo estoy viendo. Que te pregunta que si te has encontrado con muchos negacionistas. Muchos negacionistas. Me encontré sobre todo con uno, un negacionista, pero y se intentó hablar, se intentó discutir, pero no había... Pero en ¿Cómo? este caso, ¿qué negaba? Negaba todo. Ahí, me gusta, en mi equipo. La realidad. La mayor, negaba la mayor. Negaba todo, negaba desde la evolución Vale. hasta la... Vale, ya empezamos bien. Clásico. Un clásico, pero un clásico ya de, claro, negación a todo, porque en historia negaciona también los documentos de texto que se escribían, que eran todos falsos. Había un siguiente paso, ¿no? No solo del creacionismo, no, vamos al siguiente paso, pero es muy difícil hablar. Una de las cosas más bonitas de esta vida es hablar y discutir bien, ¿no?, de las cosas, pero no lo conseguí. Qué fuerte. Pues yo, en realidad, lo que iba a introducir no era tanto negacionismo, sino nosotros muchas veces hablamos del tema de las pirámides, el mundo alien y esto que rodea a los misterios del canal Historia y esto. Pero es que siempre dejamos de lado una parte que toca tu especialidad. Y es todas esas publicaciones que se hacen de se ha encontrado un esqueleto gigante de no sé qué, o se han encontrado dos cogidos de la mano, que también montan algunas teorías extrañas en torno a ellos. Y hay una que es mi favorita, que es la que explica, de hecho creo que el primer capítulo de Otros Mundos de Javier Sierra va sobre esto. Y os comparto la imagen, si me dejas. Ese lo vi. Ah, sí, un segundo. Ese lo vi y no me acuerdo. Que afirmaba que había restos prehistóricos en los que había agujeros de bala. Uy, sí. Claro. Él afirmaba que había neandertales con agujeros de bala. ¿Qué explicación nos puedes dar a esos agujeros de bala? Madre mía, pues esos agujeros de bala están... Claro, es que daros cuenta, los agujeros de bala, si uno estudia antropológicamente un agujero de bala, son de totalmente la forma, son muy diferentes, ¿no?, a cualquier elemento de proyectil e incluso a cualquier infección. Es decir, que eso es curioso. Además, proyectil de bala, que exagerado, no podía haber sido un proyectil normal y corriente, una punta de flecha básica. Un hueso de oliva. Hay tiro de hueso de oliva aquí. Un hueso de oliva bien tirado por depende de quién. En la siguiente puede hacer daño. Pues de hecho, en ese capítulo llevaban los restos a examinar. Javier Sierra consiguió que le diesen permiso para sacarlos y los llevó a la Universidad de Granada, precisamente. Y le hicieron, los escanearon, los radiografiaron y demás. Y al final la conclusión era que no eran agujeros de bala, como él esperaba. Pero entonces él tiene la capacidad, tiene todavía la desfachatez de decirle al catedrático que le ha hecho el estudio, bueno, pero hay que dejar volar la imaginación, quién sabe. Sí que David contó una no hace no mucho, además aquí, que te toca un poco de cerca, porque en Camino del Molino
lo de los perros y los lobos, ¿te acuerdas? Tú lo Qué conoces, bonito. tú lo conoces mejor, David, lo de Jiménez Los Santos. Ay, Jiménez, uy, por Dios. Iker Uy, uy. Jiménez, Iker Jiménez, Iker Jiménez. Ese otro tipo de negación. Iker Jiménez, no. Eso se corta. Ay, los negacionismos. Iker Jiménez, que en una entrevista a Joaquín Lomba Ujú. le preguntaba que si estaban seguros de que eso eran perros. Y entonces él decía, bueno, sí, estamos seguros. Y dice, ¿y no podrían ser lobos? Y lo dice como un gran misterio. Y claro, Lomba le responde, bueno, podrían ser lobos, pues sí, pero ¿y qué? ¿Qué importancia tiene eso? Pero él quería como revestirlo de algún tipo de misterio que no había. Claro, no, es que es muy difícil revestir muchas cosas de misterio cuando... Además es que la ciencia, claro, la ciencia va avanzando, entonces si mínimamente le preguntas a alguien especialista en algo, hablando mal ya la has cagado, porque es decir, que muchas veces te pueden sacar la explicación. Lo del lobo de Camino del Molino era muy bonito, porque es verdad que había, entre los perros que había como 3 tamaños, ¿no? El tamaño pequeñillo, tamaño medio y tamaño grande, no, súper, es decir, tamaño gigante. Entonces ahí sí que colaboramos con la Universidad de Barcelona para ver genéticamente a qué nos estábamos enfrentando, porque de hecho el espécimen más grande lo tenía el Museo de Ciencias Naturales de Madrid y el nuestro era más grande todavía. Entonces, bueno, ¿qué es lo que teníamos? Y de hecho identificaron eso, hay diferencia entre el lobo y luego el perro pequeñito que venía del Próximo Oriente. Por eso, fijaos, una tontería de ver restos de animales, porque la fauna, reconocerme todos los arqueólogos, la fauna la recogen, la meten en bolsita y la limpian. Eso cuando la meten en bolsita. Reconocérmelo. Entonces, claro, se le hace genética incluso en algunos momentos que nos interesan a la fauna. Y son tonterías, no son tonterías. Es que muchas veces uno empieza a rescatar cosas que no se han visto y... Puedo una tontuna, un minuto solo, es que me enrollo, lo siento. Un minuto. Dale. No. Tengo una doctoranda, estoy llevando la tesis, Sonia, que estoy llevándola con la Universidad con Manolo Rojo de Valladolid. Entonces, allí normalmente estamos en un momento en el que todos los sepulcros que había de esa prehistoria reciente, todo el mundo decía que eran los varones, que había una selección de varones que se enterraban, carácter ritual, ta. Vale. Hace un par de años una compañera empezó a revisar el material antropológico y se dio cuenta que había hombres, mujeres y niños. ¿Por qué? Porque directamente habían visto el tamaño, los habían visto grandes, se habían deducido simplemente por eso que ya eran hombres. Y se habían creado la teoría, una teoría que está en todos los libros. Es decir, todo el mundo nos hemos estudiado esa teoría. Y ahora es muy bonito porque estoy dentro del proyecto, es alucinante cuando dices, guau, pero si es que aquí de todo. Entonces... Eso podía pasar por Iker a la hora de... Antes eran hombres y ahora mujeres y niños. Pero es cierto que hay que revisar muchas veces las cosas. Se nos ha colado en el chat tu compañero Mariano. ¡Hombre, Mariano! Y te pregunta que si había más animales en el Camino del Molino, además de perros. Sí, pero solo tenía que contestar él, que para eso fue director de la excavación. De Camino del Molino. Sí, nos aparecían más animales, no demasiados, muy poquitos animales, ¿vale? Es decir, que no es que fueron enterrados allí a propósito, sino que como era un foso, muchos cayeron, ¿no? Sin más, de hecho había un tipo gato pequeñito, pero es decir, que realmente la mayor parte está relacionado con esos perros, ¿no? Enterrados a propósito ahí, lo cual es mucho más bonito, porque hay una asociación directa. Has dicho una cosa ya varias veces y es lo rápido y en concreto en los últimos años que evoluciona lo que o sea, la perspectiva que hay sobre la historia. Recuerdo que cuando entramos en la carrera, Eiroa, el profesor Eiroa, ya fallecido, que era profesor de prehistoria, nos hablaba de los neandertales y decía que... Él ya en ese momento decía que él creía que la visión que había de los neandertales no era la que no era correcta, que en ese momento todavía los neandertales eran como, bueno, estaban muy separados de nosotros, no podían hablar, bueno, en ese momento se creía que no se podía hablar, Él en clase nos decía eso. Y recuerdo que de hecho durante la carrera fue cuando empezó la revolución neandertal, por decirlo de alguna manera,
Y la perspectiva que hay sobre neandertales ha cambiado radicalmente. Entonces, te pregunto por neandertales, pero en general sobre la prehistoria. Yo creo que no hay lugar a discusión de que prácticamente es la rama de la disciplina que más cambia. Eso cómo se lleva trabajando ahí, como no sé si da miedo que cambie tan rápido y a lo mejor no adaptarse, o da gusto estar en la primera línea. A mí me encanta. A mí es una de las cosas que más me gustó. Yo cuando fui a excavar y me di cuenta que no era aprender, es decir, teoría, que tienes que aprender teoría, sino que era ir viendo cosas nuevas que podían cambiar las perspectivas, o podías tú incluso pensar otra forma de trabajar con esos datos, los mismos datos que tenían hace 40 años. Yo creo que es lo bonito, el hecho de tú estás explicando algo en clase y a lo mejor al final del trimestre dices, pues venga chicos, ya no es lo que yo os he explicado, porque me parece una pasada y me parece lo mejor que puede representar la prehistoria, pero la arqueología y los estudios también históricos en general, que muchas veces las fuentes parece que ya no se puede sacar nada de ellas, y que os voy a contar a vosotros también, que le dais la vuelta muchas veces, pero también es verdad que tenéis esa parte en la que es que son importantes volver a darles un ojo y ver quién lo ha escrito y por qué y en qué momento. Por eso la historiografía, esa asignatura que gusta tanto durante la carrera y eso, luego al final te das cuenta que en cada momento muchas veces son modas. Los neandertales y la transición fue una moda, entre comillas, y era todo sobre eso. Luego, entonces vamos un poco también por saltos, porque la comunidad científica, aunque nos creamos súper libres de investigar lo que queramos, seguimos estando ceñidos con una serie de ideas y con los momentos. No queríamos explotar mucho el tema de los neandertales, porque como son muchos temas los que hay que tratar, y tu tesis ya va de neandertales, quien quiera que la lea. Pero sí que hay que hacer mención, ya que nos está viendo gente de fuera de Murcia, a ese estudio que salió hace poco, en 2018, que demostraba básicamente, como decíamos nosotros en el blog, que los neandertales no eran tontos. No, efectivamente, es que hasta ahora, claro, había no solo físicamente que nos ponían tan diferentes, cuando al final es verdad que hay unos neandertales, los clásicos, ¿no? Que sí que hay más diferencias morfológicas de forma, ya así al final nos parecemos mucho físicamente. Luego le hemos empezado a dar una evolución del lenguaje, luego la evolución del cerebro, que me parece precioso el hecho de intentar ver con esas circunvoluciones que se quedan marcadas, cómo se pueden trabajar, como pequeños detalles. Y luego también es muy bonito porque con esos elementos que teníamos, hasta hace muy poco no se sabían muchas cosas. Ahora mismo sabemos en nuestro cerebro cuáles son las partes que controlan una cosa y otra cosa. Sabemos esa lateralidad, derecha e izquierda única a nuestra especie, lo cual nos hace ya diferentes. Sabemos dónde estaban las emociones, sabemos dónde estaba la sintaxis lingüística, dónde está, y todo eso queda marcado físicamente muchas veces. Entonces, son pequeños pasos que nos van acercando aún más a ver que los neandertales estaban mucho más cercanos a nosotros de los que nos creíamos. Y todo lo que nos quedará, porque estamos en un momento en el que la evolución del cerebro y el estudio con otras disciplinas nos están viniendo a nosotros de perlas para poder sacar cosas. Entonces, yo lo de que no era tan tonto, efectivamente, no era ni tan tonto, ni como lo pintábamos hasta hace muy poco, pero vete tú a saber en el futuro hasta dónde llegamos, ¿no? A conocer del pasado. Fijaros todas las especies, desde que estuvisteis vosotros en la carrera hasta ahora, todas las especies nuevas, de repente la hibridación, luego te salen especies en medio que no tienen unos nombres, que no hay quien los nombre, y dices tú, pero entonces ¿este es padre de quién? Porque era lo típico, ¿no? El árbol filogenético, entonces el padre y el abuelo, entonces esto, ¿con quién se unieron estos? Y eso yo creo que ahora mismo está todo ahí, ¿no? Se van intentando ver las pinceladas, pero yo creo que lo que al final se habla es de que igual que ahora, una frase, ahora mismo todos somos Homo sapiens. Si damos una vuelta al planeta, ¿nos parecemos? No nos parecemos. Es decir, seríamos, si alguien no estuviera en el pasado viendo un hueso de un sitio, otro hueso de otro y otro hueso de otro, sacaría 50.000 especies diferentes. Pero estamos en el mismo momento y con formas de vida muy similares en muchas zonas. Entonces, eso es lo que hay que tener que plantearnos en el pasado. Es decir, que no puede ser cada especie, sino que tenemos que abrir un poco más los ojos, en perspectiva. Cerrando un poco el episodio de homínidos, lanzo dos preguntas. Una que es de Miguel Martínez, compañero
Dice que si al final el Heidelbergensis que si hay un ERTE o se mantiene. Y yo tengo otra que esto es por curiosidad mía. Siempre se había dicho que la península ibérica era el último refugio de Neandertal, pero últimamente leo algunos que dicen que no. Entonces, los Neandertales más modernos, ¿dónde los tenemos? Exacto. A ver, esto, voy a lo mejor me he pasado. No, el Homo heidelbergensis sigue existiendo, ¿vale? Ahí lo tenemos. Sigue habiendo problemas de quienes hablan de un Homo erectus, que dentro de ese Homo erectus, antes, después, más evolucionado, menos evolucionado, pero sigue existiendo ese Homo heidelbergensis, lo cual nos parece estupendo. Ya no sabemos muy bien de quién es padre o en diferentes zonas, ¿vale? Y luego, último reducto, seguimos siendo el Mediterráneo, es verdad que con cronologías, aunque las han envejecido un poco más, es decir, ya no son esos 29.000 que se hablaba, pero sí que es verdad que seguimos siendo el último reducto de lo que nosotros creemos que siguen siendo neandertales. Ojo. Pero no será Gibraltar. Ahí está. Claro, y luego está entrando ahora un tema precioso que es el norte de África. El norte de África, que por diferentes cuestiones no se ha podido trabajar tanto, pero tiene muchísimo que decir en toda nuestra evolución. Entonces, yo lo dejo todavía con pinzas. Seguimos siendo los últimos, pero ¿eran neandertales o ya no eran neandertales según opinan otros? Ya estaban esas hibridaciones, pero morfológicamente, por estar en un clima determinado, unas condiciones especiales, se mantuvieron. Eso yo creo que lo que en los próximos años pues tendremos que ir resolviendo. Pues ya que estamos hablando de neandertales y hemos destacado algunos de tus proyectos, vamos a hablar ahora de la cima de las palomas. Y además, como está Mariano por ahí, Claro que nos tapo un poco para que la gente vea dónde está la cima, ¿vale? Que aquellas personas que no... Lo tenía ya aquí preparado en Google. Vale, no, ahora es tú mejor, que así no se nos tapa la cara. Vale, pues mientras vemos dónde está... ¿Verdad? Dale un poco para arriba, que se vea un poco... Que la gente ubique el descampado. Sí, que si no es un descampado más. Bueno, la manga lo conoce ya todo el mundo. El lago sucio. El lago sucio. Ahí tenemos la cima de las palomas y es probablemente uno de los yacimientos más importantes de la región de Murcia, si no de la península ibérica. Entonces, ¿por qué es tan importante? Es súper importante, uno, porque tenemos sujetos articulados neandertales. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces tenemos de neandertal un brazo, un fémur, un cráneo. En este caso tenemos todo el esqueleto completo, ¿vale? Tanto de adultos como de infantiles, con lo cual sabemos cómo eran de mayor, ¿no? Y cómo eran de jóvenes, algo muy interesante en nuestra evolución. Además, palomas, somos súper originales, lo sé. Neandertal, de sexo femenino, descubierto encima de las palomas, tiene la pelvis mejor conservada de todos los neandertales del mundo. Entonces, a la hora de ver realmente pues algo que nos preocupa, ¿no? Cómo vamos evolucionando, no ya el bipedismo, ¿no? Que parece que ya lo hemos ido dejando atrás, sino también la concepción, porque van cambiando los tiempos, van cambiando una serie de elementos de crecimiento también del niño como consecuencia de nacimientos de determinada forma, tamaños, etcétera, etcétera. Yo creo que es brutal. Bueno, y es tan brutal el yacimiento que Trinkaus, uno de los mejores investigadores a nivel mundial, que aparece en el típico de todas las bibliografías, que aparecen neandertales y de todas las universidades del mundo, se han interesado, lo han estudiado con nosotros, también en el Max Plan, incluso vienen a excavar catedráticos de diferentes universidades por gusto de estar excavando un yacimiento de estas características. Entonces, y en eso además aprovecho para decirlo, nos ha ayudado muchísimo en los últimos años el Ayuntamiento de Torre Pacheco. Sin ellos no estaríamos aquí. Tenemos un convenio con ellos, la asociación Mupancuat, que llevamos esta excavación, ¿no? Este proyecto junto con ellos, y es una maravilla porque gracias a eso vienen de otros sitios, tenemos alojamiento, nos cuidan, tenemos visita de puertas abiertas, publicaciones, y son cosas que sin ellos y su ayuda económica sería totalmente inviable, que es lo que da mucha rabia, ¿no? El hecho de tener un yacimiento así y no poder darle más bombo, ¿no? Y que la gente lo conozca más. Y el día de puertas abiertas, en cuanto se pone, a lo largo del día se acaban todas las entradas, es decir, que a la gente le interesa.
recojo un poco eso porque yo en los años que, bueno, y ahora este verano tengo otra vez un poco el follón ese, me he dado cuenta todas las veces que he ido a hacer arqueología que el principal problema de todo director es la comunicación con el ayuntamiento correspondiente y la importancia que tienen los ayuntamientos al respecto, que algunos pasan y entonces es cuando vienen los problemas y otros están mucho más implicados. Al respecto de eso, pregunta Marta si crees sinceramente que en Murcia la administración ha mejorado un poco esa dinamización y socialización de la arqueología, o no. Pues yo creo que va por fases históricas y etapas históricas, ¿vale? Es decir, que muchas veces lo que se busca también es verdad que ya que se invierte que sea visual. Y hay muchos otros yacimientos que no son tan visuales, pero tienen mucha más importancia a nivel de investigación y de conocimiento. ¿Cómo se come esto? Pues es difícil, ¿no? Es difícil porque se saben muchos yacimientos que están ahí, pero no hay dinero para excavarlos y de verdad que es preferible no excavarlos porque si luego no se pueden conservar, ya sabemos lo que pasa. Mucho bombo, se excava y luego ¿qué hacemos con lo que ha salido? Entonces, yo creo que cada vez más, sobre todo con el caso que tienen de Cartagena, se han dado cuenta que trae dinero. Cartagena hará un cambio brutal y está muchas veces enfocado a eso, es decir, los cruceros, la economía, etcétera, etcétera. Yo creo que cada vez más hay muchos sitios que intentan también ver esas posibilidades de que la gente venga a ver arqueología y tú además le ofrezcas rutas verdes, le ofrezcas comer, le ofrezcas casas y le ofrezcas otras cosas, ¿no? De ocio para el fin de semana. Y yo creo que en eso sí que estamos mejorando. Pues ya con respecto a eso, la pregunta en relación a la Cima de las Palomas y esto que estamos hablando, ¿para cuándo ese museo prometido de paleontología? Me ha hecho mucha gracia esa noticia porque está fechada en 2007 y digo, uy. Pues es una lástima porque está hecho por fuera pero no por dentro, es decir, falta... Además no era un museo tal cual, es decir, no era un museo pues para meter cosas, sino que era un museo con salas de investigación, que iba a ser el centro de toda la paleontología que hace falta en toda la zona del sudeste, que no iba a ser solo de Murcia, sino que iba a permitir traer también otros investigadores, proyectos y dinero. Ahí está. Sí. La obra paralizada, Una además mastodóntica. Una lástima, pero una verdadera lástima. Pues nosotros estamos deseando. Es decir, yo creo que ya se están terminando plazos de todo tipo y tendrán que dar el paso adelante ya, porque ya no hay tiempo. Además, y nosotros deseándolo, porque al final lo que, pues todas esas cosas, pues va perjudicando, ¿no? No solo a la sociedad, sino también al pensar, incluso la gente cuando pasa, pues no tiene que ser tan importante porque si no hay dinero esto es una tontuna que se han inventado, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces a la gente le pasa eso, es decir, si no ve que hay un elemento que te ayuda, un elemento rápido, y dice, esto es que no será interesante. Y puede traer muchas posibilidades para nuestra región. Si queréis ya enlazamos con el otro gran yacimiento del que queríamos hablar con María, porque eso también lo habrás vivido en San Esteban, que además es en pleno centro de la ciudad, con muchas implicaciones socioeconómicas del propio paisaje de la ciudad, de mucha gente que ha visto, pues eso, trastocado el paisaje y está ese yacimiento ahí al aire, ha estado durante mucho tiempo de aquella manera y mucha gente te habrá costado, digamos, tratar algunas cosas de convencer a la gente de que eso tiene un valor, de que eso tarde o temprano va a merecer la pena hacerlo. Y cómo es esa labor de picar y picar y picar, nunca mejor dicho, poco a poco para convencer a la gente o transmitirle a la sociedad la utilidad de algo que en principio diría, bueno, ¿por qué no invierten el dinero en otra cosa? O yo qué sé, más útil en principio, a priori en la mentalidad de algunas personas. Sí, no, y de muchas personas, porque claro, nosotros al estar allí en campo, pues muchas veces nos gritan incluso cosas, ¿no? Desde arriba. Sí, es decir, esto es, pues la gente opina, da su opinión, para bien y para mal, pero directamente. Claro, es un caso, que ha sido muy importante, entonces de repente meterte ahí es muy difícil. Una de las cosas, el coordinador Jorge Iroa, además también lo conocéis vosotros, pues ha sido extraordinario la forma que lo ha cogido desde el principio,
informando, es decir, no solo una página web para informar de mira lo que estamos haciendo, sino con los artículos, con lo que se está viendo, con la gente que está participando, con los alumnos, que muchos no podían estar en campo en ningún momento, y se ha aprovechado como prácticas. Y además a lo de la facultad, es decir, lo tienes ahí al lado y han pasado muchísimos alumnos. Entonces, nuestra labor no solo era excavar, sino era informar de todo lo que estábamos haciendo. Se han hecho charlas, se han hecho exposiciones, porque es cierto que si yo no sé de qué va, yo subo arriba y veo a gente que está trabajando, pero veo ruinas, ¿no? Veo 4 piedras. Entonces, una de las cosas importantes es que la gente entienda por qué son tan importantes esas piedras que tiene ahí, lo que nos están dando a conocer. Y por eso una de las cosas que se hicieron fueron esas visitas, ¿no? Mientras nosotros estamos allí, esas visitas que se hacían todos los días a las 12, y era muy curioso cómo mucha gente salía y decía, anda, fíjate todas las cosas que se pueden llegar a saber a partir de este proyecto. Y yo creo que es lo importante, el hecho de que la gente se dé cuenta de que es también un medio de conocimiento, que no es solo pasar, ver las 4 piedras que queden más o menos bonitas, sino que es todo lo que conlleva la excavación de ese yacimiento. No, o sea, se toca hacer una prospección, digamos, didáctica, sí, de cara a la gente, de cara a la sociedad, antes que meternos en faena como tal. Bueno, el yacimiento, por contextualizarlo un poco, dínoslo tú, María, si no nos equivocamos, bueno, es un arrabal, es decir, una zona, no de la, bueno, se puede decir de la periferia, de las zonas extramuros de la ciudad medieval de Murcia, ciudad medieval, ciudad andalusí, y los siglos, ¿por qué siglos anda el arrabal? En la zona en la que estamos nosotros ahora, siglos XI, XIII, y luego ya nos queda un poquillo del XIV, pero sobre todo XI, XIII, lo que estamos nosotros excavando ahora. El barrio, ese arrabal, esa zona destaca sobre todo por lo extenso que es, porque es una zona de terreno muy amplia, en pleno centro de la ciudad, como decimos, con unos alzados todavía bien conservados, es decir, con unos restos, digamos, de tramos urbanos muy bien definidos, y que no sé qué más curiosidades nos puedes decir o qué particularidades tiene concretamente este yacimiento. Sí, no vamos a dejar algún dato por decir. Claro, es que primero, gracias a que había un parque encima, se ha conservado todo eso. Es decir, que normalmente no conservas un barrio de esas dimensiones. Las calles que hay, o las que pasa la gente, son las calles originales. Es decir, no es que les hayan hecho para que pueda pasar la gente, no, son las calles originales. Se conservan pues todos esos elementos de salida a la calle, zona de tiendas, zona de vivienda. Además, también todo el mundo dice, el arrabal, esto que eran los pobres. De arrabal nada de pobres, es decir, tenemos otra serie, por ejemplo, de Santa Clara, tenemos palacios, tenemos otra serie de monumentos arquitectónicos que demuestran que el elemento arrabal que todos tenemos de ¡ay, pobrecitos, esta gente del arrabal! No era eso lo que nosotros nos encontramos. Entonces, claro, es una zona en la que hay viviendas, hay la Funduc es súper interesante, además, como se ha conseguido empezar a excavar también, intentando con todas esas disciplinas, se están sacando muchas deducciones que a veces, ya poco a poco lo iréis viendo de todas formas con las publicaciones, se hablaban, pero no se habían podido demostrar, y estamos consiguiendo demostrar cosas de las que se pensaba. Entonces, a mí eso ya me parece fundamental, es decir, ese paso que se va a dar. Luego, la población que tenemos allí, claro, la zona menos bonita luego va a quedar pues un poco lo que es la Maqbara, ¿no? Porque el cementerio, pues el cementerio islámico, esta Maqbara, tú sacas los restos humanos y dices, pues ya se ha terminado, aquí ya está. Pero claro, nos está dando una información de quién era enterrado en ese arrabal y de ADN, de dónde venían, que ya os llevaréis sorpresas, de dónde. Alucinante, es decir, porque se ha conseguido hacer un proyecto desde el principio. Antes de empezar a excavar hubo muchísimas reuniones, Jorge Iroa como coordinador coordinó a muchísima gente viendo qué necesidades y qué necesitaba el yacimiento para hacer todo lo que se pudiera hacer, para saber... Claro, por suerte, por desgracia, los retrasos y las dudas a la hora de la administración, ver qué se podía hacer con esto, ha venido bien para eso, para hacer una planificación muy buena de tanto, como decíamos antes, lo didáctico como en la propia praxis del yacimiento. Claro, y aparte que luego también estamos restaurando. Sí que es verdad que tenemos el problema de que son restauraciones a medio corto plazo, porque, claro, luego viene esa musealización, ese proyecto de musealización, con lo cual no podemos dejar, pues acaso el proyecto de musealización se ve de otra forma algo diferente.
Entonces, yo creo que como esa parte va mucho más lenta, porque es verdad que es mucho dinero, el hecho de reactivar y de poder investigar y de poder utilizarlo en la universidad para que estén los alumnos trabajando y viendo todo eso que lo ven en las aulas y que puedan estar allí, es una oportunidad y que la gente tiene que entenderlo, pero es muy difícil, yo lo entiendo. Es decir, hay mucha gente que se asoma y dice a 4 piedras gastando dinero en vez de estar en otro sitio. Yo no les puedo decir nada porque yo lo puedo entender, pero quizá hay que explicarles el por qué creemos nosotros que es importante para Murcia y para ellos como ciudadanos o como población. Hay una cosa, el municipio de Murcia no se había distinguido, digamos, no tenía, o parecía que no tenía el mismo cuidado con el patrimonio arqueológico como, por ejemplo, has comentado el caso de Cartagena. O por lo menos sí tenía cuidado, pero no lo explotaba de la misma manera. Ahora parece, y lo ha comentado Miguel en el chat, parece que junto con el caso de San Esteban, que también se está ahora invirtiendo en todo el complejo de Monteagudo, también complejo de época islámica, parece que cambia un poco esa forma de ver el pasado. Parece que también se están fijando en el pasado no solo cristiano del municipio y la ciudad, sino también en sus orígenes como municipio de verdad. No sé si al respecto tiene algo que comentar de esos dos, digamos, epicentros del cambio del patrimonio en Murcia. O No, yo es que yo lo veo muy claro. Es decir, ha sido unos años en los que ha habido una decisión por parte de los políticos que están en este momento de invertir en nuestro pasado islámico, porque han visto opciones y posibilidades, tanto de turismo como lo que viene asociado con eso. Entonces, claro, sí que se nota, pero incluso también cosas de huerta. Yo ya, pero como empresa privada, nos llevamos, estuvimos trabajando en una torre, en el Molino del Batán, en la Torre del Batán, islámico, y venía a raíz de eso, de también todo lo de la huerta, también se está cuidando mucho, para ver cómo eran las antiguas acequias, los antiguos molinos, para recuperar ese pasado, sobre todo islámico que tuvimos, los almarjales que hay de Monteagudo hacia la zona de la Flota que tenemos aquí, los diferentes viviendas, y todo eso también se está invirtiendo, es decir, no solo en la zona centro de Murcia, sino también en toda esa periferia huertana y todo, siempre bajo un mismo concepto, que ese es nuestro pasado, determinada cronología, ¿no? Asociado con el Rey Lobo, nuestro pasado islámico, etcétera, etcétera. Económicamente se ve, faltan cosas, claramente, pero sí que hay un antes y un después en por lo menos en esa decisión que se tomó desde la política. yo siempre comento, ahora que las estatuas están de moda, el que en España, en Murcia todo el mundo sabe ubicar la escultura, la estatua de Alfonso X, pero no la del fundador de la ciudad. Y como mínimo parece eso, que en Murcia, fuera del tema estatua, vive un poco de espalda, o vivía un poco de espalda a ese pasado. Entonces, poco a poco la cosa parece que va cambiando, y la verdad que da gusto ver cómo se pone en valor no solo lo de siempre, sino poco a poco eso evoluciona, vaya. Sí, no, pero es muy bonito. Es decir, yo creo que es un tema interesantísimo. Tenemos un pasado Murcia para estar súper orgullosos, para valorarlo y para que la gente también lo conozca. Es que otra vez, es el hecho de que la gente tiene que conocer. Cuando nosotros nos iban ahí en la zona de la Flota, en el Molino del Batán, la gente venía, pero ¿qué estáis haciendo? Y le contaba, es que esto, no sé qué, entonces lo que es el Batán, se lo explicaba, los tejidos también podían hacerlo. Y la gente, anda, fíjate. Entonces pasaba otro y decía, fíjate esto que teníamos aquí. Y lo cuidan porque lo valoran. Si no lo valoras, pues no lo cuidas. Y lo llenas de basura. ¿Por qué? Porque te da igual. Puede ser eso o puede ser cualquier otra cosa. Pero si lo entiendes y además le hace sentir a la gente que esté orgullosa de lo que tiene, porque tiene que estar orgullosa, pues cambia totalmente el concepto. Como tema de trabajo más puramente, pregunta Marta, que en San Esteban, ¿cómo vais a hacer ahora con esto de la nueva normalidad a la hora de reanudar la excavación? ¿Sabéis ya algo? ¿Habéis planteado alguna cosa? No sabemos nada. Estamos a la espera de ver qué pasa, qué no pasa. Estamos un poco ahí viendo, ¿no? A ver cuáles son las opciones. Vale. Pues ya por ir abandonando el tema de los yacimientos y demás, que
tampoco te queremos tener aquí hasta las 12 de la noche. Mis hijos están viendo la tele, no les estoy diciendo nada, están jugando videojuegos. Por ellos, 3 horas más. Muy mal, muy mal, deberían estar viéndote. No, pasan de su madre. Ya te tienen prevista, ¿no? Pues yo antes precisamente te he hecho la pregunta más personal de si ya tenías claro cuando entraste en la carrera que querías dedicarte al mundo de la evolución y tal, porque precisamente el último invitado que tuvimos fue Daniel Torregrosa, que nos habló de la tercera cultura, ¿no? Dentro de ni letras ni ciencias, sino que es todo uno. Y a mucha gente le podrá chocar en tu caso y en el de todos los prehistoriadores, porque si tuviésemos aquí a Martín Lerma, por ejemplo, le haría la misma pregunta. Y es que vosotros hacéis un trabajo que se parece más a las ciencias experimentales que a las ciencias sociales, porque tenéis más trabajo de laboratorio, de palinología, de zoología, de todo este tipo de cosas, de anatomía, en tu caso. ¿Cómo das ese salto sin que te explote la cabeza? Pues porque es tan apasionante que empiezas a aprender de otras cosas. No tiene mucho más misterio. Tengo que reconocer que lo que más me costó fue la estadística. Lo tengo que reconocer. Es decir, esa parte cuando en la carrera digo, vosotros os creéis, jaja, arqueólogos, que no voy a utilizar las matemáticas en vuestra vida. No, error. Pues es la parte que más me costó, pero lo otro es que vas leyendo, te vas interesando, pero además no lo lees como ellos. Es decir, yo no voy a leer un artículo suyo como lo están leyendo los especialistas. Yo lo leo intentando ver qué me puede servir para entender a mí el pasado. Entonces, no es la misma lectura que hacemos uno y otros. Incluso un artículo que hayamos firmado 2 disciplinas diferentes no es la misma lectura. Y luego sale porque luego vas conociendo a gente y de hablar con gente te vas planteando cosas que a lo mejor desde tu mundo no te has planteado. Dices, fíjate, ¿y si? Entonces el easy historiador, porque tenemos una base histórica y tenemos una base arqueológica, es la que realmente luego hace el discurso. Entonces yo creo que no es tan difícil llegar, y yo a los alumnos, tanto al final de la carrera, sobre todo también en máster, yo se lo digo, ahora tenéis muchas más opciones de trabajo que teníais antes, porque hay mucha gente que ha surgido de arqueología o de la historia que está trabajando otras disciplinas que no se hubieran imaginado en su vida, pero que están teniendo ahora pues mucha salida profesional. Pero incluso cuando habéis dicho lo de la didáctica, hasta la didáctica, la informática, es como si alguien dice, si eres historiador, entonces la informática, realmente son 2 cosas diferentes, ¿no? Los 3D, pues al final, es decir, para nuestro trabajo también tenemos que utilizarlo y tienes que saber un poco de todo, que no somos especialistas, porque para eso tenemos compañeros especialistas, pero al final se te abre un mundo de posibilidades, que es lo que yo creo que los alumnos deben de ver, es decir, ese mundo que se te abre y que tú puedes elegir y que tú incluso puedes crear, porque imagínate que tú dices, oye, ¿y si...? Inténtalo, si es que al final hablando se entiende la gente. Luego hay mucha gente friki también en el mundo de las ciencias que le apasiona la arqueología. Aprovechémonos de ellos y traigámoslo hasta nuestros campos y ofrezcamos los casos. Es decir, oye, ¿sería posible? ¿O cómo lo harías? Y yo creo que eso es lo maravilloso, el hecho de que las letras no son solo letras ni las ciencias o ciencia, porque conozco a muchísima gente de ciencia que le encanta la historia, no tiene nada que ver y sabe muchísimo de historia. Pues qué mejor el hecho de unirnos todos. Pero por eso yo creo que al final, en el mundo de la arqueología, tienen que cambiar un poco los planes, ¿no? Porque tienen que abrirse a otras muchas cosas, porque la gente tiene que por lo menos saber, no le guste o no le guste, pero tiene que saber lo que puede hacer. Y eso yo creo que es fundamental, ese conocimiento. Yo creo que se ha quedado redondo, como cierre. Sí. Grandísima legal. Se ha quedado... Vamos. Animaros todos a esas multidisciplinariedades reales, por favor. Yo he de reconocer que oí un poco de eso a propósito. Es decir, yo soy un poco negado, soy muy bueno en algunas cosas y muy negado en otras. Y entre otras, el mundo tecnológico a veces se me hace bola. Y por eso soy de fuentes. No, pero para el mundo tecnológico... Es decir, tú necesitas unas fuentes que darle al que hace la tecnología. Sí. Reconozco... O sea, yo soy muy de unión de mundos, pero yo en el mío.
Claro, no, pero si la multidisciplinaridad también funciona así. Tú en el tuyo, el informático diseñado en otro, pero los dos creáis un mismo producto. Por supuesto, Un- a tope con Pero eso. dialogando. A tope Dialogando con un eso. poquito. A topísimo. O sea, yo eso, entre todos a hacer una ciencia más grande, pero eso, comprendiéndonos, entendiéndonos. Bueno, Bueno, y yo un pequeño guiño a todos los arqueólogos profesionales, ¿vale? Pues acaso hay algún suelto por ahí. Tener confianza, es decir, yo creo que se necesita un contacto mayor entre lo que es el mundo de la universidad y lo que es la arqueología profesional. Que porque seas arqueólogo profesional no significa que haga las cosas de prisa y corriendo ni mal, porque no es así ni es lo que veo. Entonces, hay que valorar que se está haciendo un trabajo con otras presiones que no se tienen en otros mundos, ¿no? Muchas veces, pero que no significa que se hagan mal las cosas y que las cosas están muy complicadas y ole por todos los que se están trabajando e intentando sacar cabeza en ello. Porque, repito, hacen las cosas también muy bien. Excepciones, en todos los mundos hay excepciones y gente que hace las cosas mal, ¿no? Pero son dos mundos que yo creo que son los dos, vamos, muy útiles para la sociedad. pues muchas gracias por haber pasado el rato con nosotros y por instruirnos en todos estos mundos que muchas veces parecen un poco lejanos. Y lo que tú dices, que falta también muchas veces que la gente pues se acerque a la gente todo esto para que valore mejor el patrimonio y el trabajo que hay al respecto. Así que nada, muchas gracias con ello y por ello. Y Y bueno, y que sepáis que yo estoy súper orgullosa de vosotros como ex alumno, porque yo creo que, es decir, la historia necesita gente como vosotros, que todos historiadores hay muchísimos, pero hay que buscarse la vida y hay que hacer historia y se puede hacer historia de muchas formas muy diferentes y una de ellas, como habéis comentado vosotros, acercaros a la gente, vosotros lo habéis conseguido y la gente lee más acerca de historia y tiene curiosidad acerca de historia, lo cual me parece estupendo y además que sé que desde una base científica y una base bien tratada, a pesar de las bromas, yo sé que hay mucho trabajo de fondo, así que ya por mi parte también enhorabuena y que estoy súper orgullosa de estar aquí con vosotros, de verdad. muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nada, pues eso. Ya sabes que tiene abierta la puerta cuando quieras. Si en algún momento quieres a lo mejor venir a hablar de San Esteban o de alguna cosa que lleve entre manos, pues aquí estamos. No me digáis que yo me enrollo. Que vamos, que seguro que podemos volver a hacer muchas preguntas al respecto. Y nada, ya sabes, pues eso, tiene aquí abierta la puerta. Y a todo el mundo que está ahí, muchas gracias por las preguntas, muchas gracias por estar visualizando, muchas gracias a esos suscriptores y pues bueno, muchas gracias a todo el mundo. Si esto al final se hace entre todos, como vamos diciendo todo el programa. Un saludo a todo el mundo y nos vemos el domingo. Hasta luego.